Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, escucho su clamor y sus oraciones por la paz. Durante años, Satanás ha estado luchando a favor de la guerra. Por eso Dios me ha enviado entre ustedes para conducirlos por el camino de la santidad, porque la humanidad se encuentra en una encrucijada. Los invito a regresar a Dios y a sus mandamientos para que estén convenientemente en la tierra y para que salgan de esta crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios, que los ama y quiere salvarlos y llevarlos a una vida nueva. Gracias por haber respondido a mi llamado. Apreciados amigos, saludos en el maravilloso tiempo de la Pascua, el programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas, miércoles de la semana 2 del tiempo pascual. Nuestra Iglesia Católica recuerda hoy a Santa Cita. Nació en Lucca, Italia, en el año 1218. Perteneció a una familia campesina pobre, muy piadosa. Desde los 12 años hasta su muerte, sirvió en casa de los Fatinelli de Lucca, Italia. El jefe de la familia era de temperamento violento y la mandaba con gritos y palabras muy humillantemente. El dinero de su sueldo lo gastaba casi todo en ayudar a los pobres. Cuando le quedaba un día libre, lo empleaba en visitar pobres, enfermos y también presos, y en ayudar a los condenados a muerte. Estuvo 48 años como empleada doméstica. El Señor le favoreció con el don de los milagros y carismas extraordinarios. Como es costumbre, el Centro María, Reina de la Paz de Medellín organiza para los días 14 al 17 de octubre próximo su periodo de ejercicios espirituales internos en régimen de silencio. Su costo será de 400.000 pesos. Si lo desea, puede empezar a abonar su cupo. Informes 604-479-5079. 604-479-5079. La Acción Católica de Medellín, ubicada en la carrera Girardot, número 5430, Centro, invita al rezo de laudes y al Santo Rosario en su capilla de adoración, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Puede también vincularse virtualmente llamando al teléfono 300-534-7834. Repetimos, 300-534-7834. Allí se le suministrará el link. Queremos compartirles la siguiente información. Con el fin de subsidiar económicamente la evangelización que hacemos a nivel radial, estamos ofreciendo unas boletas que rifan. 8 días de estadía en Santa Marta, del 4 al 11 de junio próximo. Alojamiento gratis para 2 personas, más $1.000.000 para gastos. Ayúdenos
adquiriendo su boleta de solo 2 cifras y sin serie, donando 50,000 pesos. El sorteo es el 6 de mayo. Solicite su número favorito al teléfono 604-479-5079. 604-479-5079. Allí le informaremos de la cuenta de ahorros donde se facilitará hacer el pago de dichas boletas. Muchísimas gracias. Estamos en tiempo pascual. Y en el tiempo pascual, pues, nada mejor que profundizar en la Biblia. Porque fuera de la Biblia no hay forma de interpretar nada en la iglesia. La Biblia lo contiene todo. Nosotros, los católicos, hablamos de los laicos, no hemos tenido en su mayoría gran contacto con la Biblia en cuanto que no la hemos estudiado en forma. Claro que la escuchamos con mucha reverencia, con mucho cariño, en nuestras Eucaristías, en nuestros grupos de oración, pero la Biblia es un tema inagotable y la Biblia hay que saberla leer, pero no estamos diciendo que se deba ser un intelectual para leer la Biblia, no, porque el trabajo lo hace el Espíritu Santo, basta tener la buena voluntad para esto. Nosotros hemos encontrado, con la ayuda de Luis Horacio Lora, un tema bíblico hermosísimo que se llama Reflexiones sobre la mística que debe animar la lectura orante. Aquí está la palabra clave, orante. La lectura orante de la Biblia. El padre Federico Carrasquilla, muy conocido en Medellín, pues editó un libro. ¿Cómo se llama ese libro, Luis Horacio? Conocer a Jesús es todo. Ahí está pues. Conocer a Jesús es todo. No deje el padre resquicio para nada más. Conocer a Jesús es todo. Y él, dentro de ese libro, pues insertó un tema maravilloso de un místico que se llama Carlos Mesters. Es un carmelita, ¿de dónde, Luis Horacio? De Holanda. ¿Y su misión la ha desempeñado dónde? En el Brasil, desde 1949. Bueno, entonces el padre Federico, en su libro que nos ha mencionado Luis Horacio, inserta este estudio, esta reflexión del padre Carlos Mester. Y empieza diciendo, observemos que directamente reflexiona, la lectura orante no es estudio. No leemos ciertamente la Biblia para aumentar nuestros conocimientos, preparar el trabajo pastoral o tener experiencias extraordinarias. Leemos la palabra de Dios para escuchar lo que Dios quiere decirnos, para conocer su voluntad y de esta forma vivir mejor el Evangelio de Jesucristo. Por eso es necesaria una actitud de pobreza y aquella disposición que el viejo Elí, el profeta, recomendó a Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ya extractamos unos pensamientos muy claros. No es para aumentar el conocimiento, el estudio de la Biblia, no. Ahora, escuchar a Dios no depende del esfuerzo personal. Qué importante, Luis Horacio. Escuchar a Dios no depende del esfuerzo personal. Depende de su decisión gratuita y soberana de entrar en contacto con nosotros para hacernos oír su voz. Para esto es necesario prepararse pidiendo que Él, con mayúscula, nos envíe su Espíritu, porque sin su ayuda es imposible describir el sentido que hoy tiene la palabra para nosotros. De todas formas, entonces, de acuerdo con esto, Luis Horacio, es importante crear un ambiente adecuado, un ambiente que favorezca el recogimiento y la escucha atenta de la palabra de Dios. Es decir, para leer la Biblia hay que estar recogidos interiormente, según esto, Luis Horacio. Claro, es una secuencia perfecta de ese enfoque que decías al principio, Orlando, el sentido orante, es decir, la lectura de la Biblia debe ser una oración. Entonces, para ello hay que ponerse en presencia de Dios y permanecer atento
durante todo el tiempo de la lección divina. Tampoco se debe olvidar que una buena y digna posición del cuerpo favorece el recogimiento de la mente. Vea pues cómo leer la Biblia tiene aspectos que uno no pensaba. Nos imaginamos en este momento a la Santísima Virgen María, que conocía de Biblia, que sabía de la Biblia, por dos razones muy importantes. Una, porque el ser ella una persona sin contacto con el pecado, tenía su mente límpida para asimilar la palabra de Dios. Pero también ella, al mirar los textos de los profetas, con seguridad se recogía, porque sabía que estaba frente a la palabra de Dios. Bueno, al abrir la Biblia, Luis Horacio, debemos saber que este libro no es de mi propiedad, sino de la comunidad. ¡Qué pensamiento tan avanzado! Por medio de la lectura orante, y lo subrayamos, entramos en el gran río de la tradición de la Iglesia, que corre a través de los siglos. La lectura orante es un pequeño barquito que, siguiendo el curso de este río, nos conduce hasta el mar. Y la claridad que llega desde el mar ya la iluminó la noche oscura de mucha gente. Incluso cuando practicamos la lectura orante de forma personal, en realidad no estamos solos, estamos unidos a tantas hermanas y hermanos que antes de nosotros ya han buscado meditar día y noche en la ley del Señor, como reza el Salmo. Hombre, nosotros al oír estos conceptos que nos maravillan, realmente nos maravillan, nos ponemos a pensar lo provechoso que va a ser el conocimiento de estos conceptos para el ejercicio de la lección divina, ¿no te parece? Claro, es decir, para nuestra oración diaria, personal o en el mismo templo. Qué bueno. Bueno, es decir, hombre, Luis Horacio, una lectura de la Biblia atentamente, una lectura provechosa. Tiene 3 pasos. Desde el comienzo hasta el fin debe estar marcada por 3 actitudes que serían ¿cuáles? El primer paso, o la primera actitud, es descubrir lo que el texto dice en sí mismo. Esto exige hacer silencio. Nuestro interior debe silenciarse para que nada nos impida escuchar lo que el texto quiere decirnos, para que no hagamos decir al texto lo que nosotros queremos oír. Segundo paso o actitud, descubrir lo que el texto me dice y nos dice, dialogar con el texto para actualizar su sentido y dejar que penetre nuestra vida. Como María, debemos rumiar lo escuchado para que la palabra de Dios habite en nuestra boca y en nuestro corazón. Tercer paso o actitud, descubrir lo que es el texto me hace decirle a Dios. Es la hora de las preces, el momento de velar en oración. Hasta ahora habló Dios. Llegó entonces el momento de responderle. El punto de llegada de la lectura orante es pues la contemplación. Hablemos en qué consiste la contemplación. Esa contemplación, nos dice el padre Federico a través del texto que ha tomado en cita, es tener en los ojos algo de la sabiduría que lleva a la salvación. Es empezar a ver el mundo y la vida con los ojos de los pobres, con los ojos de Dios. Asumir la propia pobreza y eliminar de nuestro modo de pensar todo aquello que viene de los poderosos. Tomar conciencia de que muchas cosas que considerábamos como fidelidad a Dios y al Evangelio, en realidad no eran más que fidelidad a uno mismo, a las propias ideas e intereses.
saborear desde ahora algo del amor de Dios, superior a todas las cosas. Demostrar con la propia vida que el amor de Dios se revela en el amor al prójimo. Decir siempre, hágase en mí según tu palabra, como nos lo trae el evangelista San Lucas en el capítulo 1. De esta forma, todo lo que se haga será de acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, para que la lectura orante no quede encerrada pues en las conclusiones, los pensamientos o caprichos personales que los tenemos aparecen, sino que tenga mayor firmeza y fidelidad. Debemos considerar 3 exigencias fundamentales. La primera exigencia: confrontar el resultado de la lectura con la comunidad a la cual pertenecemos, con la fe de la Iglesia viva. De lo contrario, nuestro esfuerzo podría ser en vano. Segunda exigencia: confrontar lo que leemos en la Biblia con la realidad que vivimos hoy, cuando la lección divina no alcanza su objetivo en nuestra vida. La causa no siempre está en la falta de oración, de atención a la fe de la Iglesia o de estudio crítico del texto. Muchas veces se trata simplemente de falta de atención a la realidad cruda y desnuda que hoy vivimos aquí, en América Latina y en el mundo entero. Decía el abad Casiano: quien vive en la superficialidad sin profundizar su vida, no puede alcanzar la fuente de donde nacieron los salmos. Esto sí que es importante porque los salmos son tierra árida para nosotros cada rato. Como no los entendemos, como no estamos en el contexto del salmo, pues hombre, lo vemos literariamente muy bonito, pero ¿a qué se refiere? ¿Por qué esta queja? ¿Por qué esta súplica? ¿Por qué esta lamentación? ¿No te pasa eso? Exactamente. Y la tercera exigencia consiste en confrontar las conclusiones de la lectura con los resultados de la exégesis bíblica, que investiga el sentido de la letra. En verdad, la lección divina no puede atarse a la letra. Ella debe buscar el sentido del Espíritu. Para querer establecer el sentido del Espíritu sin fundamento en la letra es como construir un castillo en el aire. Esto lo repetía mucho San Agustín. Es decir, en el engaño del fundamentalismo. Hoy, cuando se propagan tantas ideas nuevas, es muy importante tener sentido común. El sentido común se alimenta del estudio crítico de la letra. El apóstol Pablo da varios consejos sobre cómo leer la Biblia también. Él mismo fue un buen intérprete. Estas son algunas de las normas que recomienda cuando leemos la Biblia. ¿Qué es lo que debemos hacer según este texto, Luis Horacio? Debemos considerarnos destinatarios de lo que está escrito, pues todo fue escrito para nuestra instrucción. Está en Prima Corintios. La Biblia es nuestro libro. Está en poner nuestros ojos y nuestra fe en Jesucristo. Solo por la fe en Jesús el velo cae y la Escritura nos revela su sentido, comunicándonos la sabiduría que lleva a la salvación. Y recordar que Pablo, a quien has traído a cuento, Orlando, recordar entonces que Pablo hablaba de Jesucristo crucificado. Escándalo para unos y locura para otros. Este Jesús fue quien le abrió los ojos para descubrir cómo entre los pobres de la periferia de Corinto, la locura y el escándalo de la cruz confundía a los sabios, a los fuertes, a los que creían ser superiores. Y tenemos también que unir el nosotros con el yo.
ninguno de los dos puede estar solo. Así lo hace el apóstol. Recibe su misión de la comunidad de Antioquía y cuando habla, lo hace desde ella. Y finalmente, tener presentes los problemas de la vida personal, de la familia, de la comunidad, de la iglesia. Los problemas del pueblo al que pertenecemos y servimos, de nuestro barrio, de nuestra parroquia. De esta forma, Pablo releía y explicaba la Biblia, partiendo de los problemas de las comunidades que había fundado. Al leer la Biblia debemos tener presente que el texto no es tan solo una ventana por donde miramos lo que otros vivieron en el pasado, que esto nos ocurre mucho. Vemos la historia en la Biblia, pero no vemos que eso sea con nosotros. O sea, nos asomamos al pasado y eso fueron ellos, pero la cosa es con nosotros. Entonces es como un espejo. Luis Horacio. También es como un espejo, efectivamente, una figura que está en Hebreos 11, donde vemos lo que hoy está pasando con nosotros. 1 Corintios. La lectura orante y diaria es como lluvia mansa que rápidamente ablanda y fecunda el terreno. Dialogando con Dios y meditando su ley, crecemos como un árbol plantado a la vera del río. El crecimiento no se ve, pero el resultado se percibe en el renovado encuentro con uno mismo, con Dios y con los otros. Como dice la canción, es como la lluvia que lava, es como el fuego que abraza. Tu palabra es así, no pasa por mí sin dejar una señal. Hombre, hay una situación que sería bueno ilustrar con un ejemplo. Llama la atención en este estudio, nos acabas de decir, el crecimiento no se ve, pero el resultado se percibe. Realmente, es que la experiencia de la vida es esa, y en la palabra de Dios sí que se da. La comparación es esta, Luis Horacio y amigos. Usted tiene un hijo de 4 años, no lo ve crecer. Párese a verlo y verá una semana, 2 semanas, viendo al niño, no lo ve crecer. Pero el resultado se percibe, porque si viene una vecina, por Dios, cómo está de grande este muchacho, si la semana pasada lo vi, cómo ha crecido. O si se le va a comprar la ropa o los zapatos. Perfecto, si se le va a comprar la ropa o los zapatos, ya no le sirven. Entonces miremos que así es el crecimiento personal, Luis Horacio. Uno, interior. Uno, si hace las cosas de cara a Dios, con buena voluntad, lo más seguro es que se progrese, pero uno no se da cuenta. Pero lo más seguro es que se progrese, pero los demás sí pueden leer en uno, como un evangelio, el progreso. Es importante esto, Luis Horacio. Ahora, un último punto a tener en cuenta en este estudio que nos has traído. Cuando hacemos lectura orante, el objetivo último no es interpretar la Biblia, sino la vida. No se trata de conocer el libro sagrado, sino, ayudados por la palabra escrita, descubrir la palabra viva que Dios pronuncia hoy. En nuestra propia vida, en la vida del pueblo, en la realidad del mundo en que estamos viviendo. Es creer en la fe, es experimentar cada vez más, como el profeta Elías, que el Señor, en cuya presencia estamos, es un Dios vivo. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, paz con ustedes. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Nos lo trae Lucas en el capítulo 24. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que he dicho. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en la verdad.
Agradecemos muy sinceramente la sintonía que ustedes nos han dispensado. Este es un grupo de oración en las mañanas y también a través de las redes sociales. Es captado, es sintonizado, es orado en cualquier momento del día. Agradecemos la ropa de segunda que nos obsequian. Tenemos graves dificultades en este renglón de las donaciones. Muy agradecidos quedamos porque nos han enviado ropa, pero necesitamos algo más de esta ropa de segunda. También de otros elementos que suelen todavía servir, pero que ya han sido desechados. Recomendamos de manera comedida el servicio que presta AVA en materia de comunicaciones. En su estudio usted puede grabar contenidos publicitarios, pastorales, educativos, etc. También recuperar para las nuevas tecnologías sus viejas cintas de audios y de vídeos que tienen todavía en formatos ya desusados, VHS, Betamax, Video 8, en fin. De pronto hay situaciones importantes, conferencias, momentos familiares de interés que no debieran perderse. Acá recuperamos estas situaciones tan importantes. Reiteramos con inmenso cariño nuestros deseos por unas felices Pascuas de Resurrección para todos los que sintonizan tan amablemente este programa. Entre todos ustedes y nosotros crecemos en el espíritu del resucitado y le decimos a Nuestra Señora de la Pascua, y lo hacemos de la mano de San José con mucho cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción AVA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.